En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Ya saben que estos días se ha celebrado la COP30 en Belén, en Brasil, y hemos aprovechado esta circunstancia para hacer esta semana en Primera Plana una especie de radiografía del estado actual de la Amazonía y de las amenazas que afectan a la Amazonía. Nos acompañan para ello tres invitados en este estudio que ya les presento. Natalia Doloisio es antropóloga especializada en los impactos sociales y culturales del cambio climático. Bienvenida. Muchas gracias. Stefan Rostan es arqueólogo especialista en los amerindios, lleva más de 40 años estudiando la Amazonía. Bienvenido. Gracias. Laura Arcila Patiño es ingeniera medioambiental. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Radiografía de la Amazonía. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. La Amazonía sigue siendo un potente sumidero de carbono capaz de absorber grandes cantidades del principal gas que calienta el planeta, el CO2, pero la deforestación en la que se tala y quema la vegetación y el impacto del cambio climático en la selva tropical amenazan con convertir más zonas de la región en emisores netos, según afirman los científicos. Perder la Amazonía equivaldrá a perder la lucha contra la crisis climática, coinciden. En el estado de Pará, cuya capital es Belén, donde se ha celebrado la COP30, los niveles de destrucción de la selva tropical son de los más altos de la Amazonía. Las organizaciones conservacionistas afirman que se han perdido hasta un 20% de la selva y que una superficie similar se ha degradado a causa de actividades humanas como la agricultura, la ganadería, la tala y la minería. Leamos lo que dice la prensa. Correo Brasiliense. La Cumbre de los Pueblos, que une varias asociaciones de la sociedad civil, critica las falsas soluciones de la COP30. Critican la llamada lógica capitalista. El semanario de la Croix, aquí en Francia, ha hecho el ejercicio de recorrer el Amazonas coincidiendo con la COP, el relato de un viaje de Manaus hasta Belém. Info Amazonía. Petroleras se aprovechan de divisiones internas y asumen el rol del Estado en territorios indígenas de Ecuador. Bueno, quizá lo primero sería, Natalia, ¿cómo definirían el estado actual del pulmón del mundo, en pocas palabras? Creo que estamos en una situación bastante crítica, eso hay que decirlo, pero sin embargo me parece que algo que faltó un poco en la COP es salirse de esta narrativa puramente focalizada en la parte técnica, biofísica del cambio climático, de la deforestación, y pasar también a hablar un poco sobre qué representa la desaparición de ciertos terrenos para los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas no son solamente personas que han vivido en estas tierras durante miles de años, pero asimismo tienen un conocimiento tradicional muy específico, tienen relaciones, formas de vincularse con los terrenos, con la tierra, que es muy específica. Es decir, que la tierra para ellos representa mucho más que simplemente el lugar donde viven y es también una manera de existir en el mundo. Si pudiéramos hacer una jerarquía, señor Rostan, de todas las amenazas que afectan a la Amazonía ahora mismo, deforestación, incendios, explotación del agro, la criminalidad, de toda esa lista de amenazas, ¿cómo las jerarquizaríamos? Es decir, ¿cuáles son las más acuciantes ahora mismo? El ser humano. El ser humano. Nosotros. El problema es... pero la amenaza fuerte es la deforestación, porque de esta deforestación hay una implicación en otros, como la criminalidad, el problema de la humedad, porque cortando... Desde que yo empecé a trabajar en la Amazonía, hace 40 años, ha desaparecido 12% de la selva. Y esa selva producía humedad que permitía a São Paulo recibir lluvias, lo que se llaman los ríos aéreos. Los ríos aéreos. Que es la respiración de la selva. Y más vamos, creo que estamos llegando, creo que hemos pasado el punto de inflexión. De no retorno. De no retorno. Y el año pasado, en 2024, hubo menos incendios, pero más fuegos, más extendidos, porque la selva está seca y no se puede defender contra el fuego. Ya estamos en un punto crítico, hay que hacer algo ahora o nunca. Ingeniera Arcila Patiño, ¿coincide con...? Claro que sí, coincide. Agregando que la deforestación, pues, es el principal, pues yo diría que la deforestación es el principal riesgo que tiene en este momento la Amazonía, porque en los últimos años ha incrementado, se dice que hasta 150% la deforestación. Es lo que se pretende también en esta COP30 de avanzar un poquito y de frenar
esa deforestación en este territorio, por eso se van a crear como unos fondos llamados como Bosques por Siempre. Entonces creo que hay que mirar todavía ese punto, la deforestación es el principal. Precisamente la situación creo que es especialmente dura en el estado de Pará, donde está Belén. ¿Por qué allí es más preocupante? Es que en el Pará estamos cerca de Belém, que es una ciudad enorme de más de 1.400.000 habitantes. Hay que saber que la mayoría de los habitantes de la selva hoy en día viven en ciudades, en sitios urbanísticos. Y en Manaus hay 2.400.000 habitantes. Así que la concentración citadina es fuerte y eso hay una expansión por contactos. Ya quieren construir un tren que cruza la Amazonía, quieren siguiendo haciendo daños a la selva y el espacio dejado a los primeros habitantes, que son los indígenas, es cada vez menos y menos. Vamos a hablar justo de lo que nombramos antes, de la deforestación. El último punto álgido de la deforestación se produjo en 2022, cuando se talaron casi 20.000 kilómetros cuadrados de bosques, un aumento del 21% respecto a 2021 y el peor año desde 2004, según el programa de monitoreo de la Amazonía andina. El cambio de poder en Brasil, porque claro, la política aquí está completamente conectada, de Bolsonaro a Lula, ¿se ha notado lo suficiente? Aunque Lula también navega en contradicciones. ¿Qué les parece, Natalia? Yo creo que sí, que ¿Se ha notado? Sí, se ha notado. Hay registros de una disminución importante del ritmo en el cual el Amazonas se está deforestando durante la gestión de Lula. Y creo que esto tiene que ver justamente con la comparación del anterior mandato, donde se desvalijó todas las instituciones relacionadas a la protección ambiental y específicamente relacionada al Amazonas. Lula actualmente está en esta contradicción discursiva. Claro, defensa medioambiental y explotación petrolera al mismo tiempo. Esto no sé cómo se puede conjugar. En realidad, la teoría indicaría que sí se podría bajo estándares muy estrictos de controles, pero después la práctica demuestra que es muy difícil que eso se ejecute de manera justa y sin problemas. Una vez que el capitalismo verde tiene unos límites. Exactamente. ¿Qué le parece, señor Rostand? Sí, claro, para defender la Amazonía siempre se habla de Brasil, que son 60% de la Amazonía, pero hay 8 países más que tienen otras situaciones. Por ejemplo, en Perú es la minería, en Ecuador es más el petróleo, en Colombia es también el petróleo. Y depende, cada país tiene sus fallas, digamos. Y difícil por ejemplo, en Colombia con los FARC era complicado. Actualmente en la Guyana francesa hay muchos ilegales que buscan oro y hay muchas operaciones de la policía, pero es como un hongo que se corta el hongo y crece en otro lugar. Es muy difícil. No hay que olvidar que la Amazonía son 7 millones de kilómetros cuadrados. Es un continente verde y muy difícil de manejar como uno solo, ¿no? No sé hasta qué punto son recuperables estos daños que ya sufre la Amazonía. ¿De cuánto tiempo hablaríamos para poder recuperarlos? O como dice el señor Rostand, si ya hemos llegado a un punto de no retorno, de inflexión y de no retorno. Sí, yo diría que realmente territorios ya tan afectados, por ejemplo, con el petróleo, me atrevo a decir que es imposible de que se recuperen. O sea, que vuelvan a tomar el mismo uso que se les ha dado, o sea, el mismo ciclo, que vuelvan al mismo ciclo natural, creo que es imposible porque los daños son muchos, igual que la minería, igual que la deforestación. Lo que hablábamos ahorita de los ríos voladores, pues es que talar unas hectáreas de terreno es privar de agua en otros cientos o miles de kilómetros ciertos territorios. Entonces, pero bueno, estamos diciendo también que con la creación de un ministerio de pueblos indígenas con el gobierno de Lula, damos un pasito adelante, pero también hay que mirar que no nos podemos frenar en otros temas. Como lo han nombrado, vamos a explicar lo de los ríos voladores, porque la alteración de los minisistemas de circulación de humedad, los llamados ríos voladores, es una de las nefastas consecuencias del cambio climático. ¿Cómo puede impactar directamente en la Amazonía? ¿Cómo lo pueden explicar a los oyentes y telespectadores lo que supone esta alteración de los ríos voladores? Yo podría dar una explicación, venga, como que me gusta darla muy desmenuzada. Venga.
¿Qué es los ríos voladores? Porque es lo que todos estamos hablando. Sabemos que la Amazonía es el río más caudaloso del mundo y el más largo, ¿cierto? Entonces la cantidad de agua que tenemos ahí es enorme, ¿sí? Sabiendo eso, pues talar una cierta cantidad de árboles, es decir, estamos reduciendo hasta 1000 litros de agua que puede botar un árbol, pues expulsar un árbol a la atmósfera diario, ¿cierto? ¿Cómo es este proceso? Pues el árbol absorbe esta agua por sus raíces y la va a generar en el ambiente a través de su follaje, que luego con la acumulación va a crear una especie de nubes, va a crear las nubes con el aire. Y ese es el río volador. Va a transportar esta cantidad de agua, esta masa de agua a otros kilómetros, cientos o miles de kilómetros, a otros bosques, donde va a completar el ciclo en otros árboles. Entonces, talar unas hectáreas de bosque es cortar con ese ciclo. Sebastião Salgado, que desapareció, sí, el fotógrafo que desapareció, brasileño que desapareció este año, explicaba porque él ha plantado más de 4 millones de árboles en su hacienda, en fazenda, en Brasil. Y él explicaba que una señora que sale de la ducha con el pelo morado, si no se seca, se quedan horas morados. Pero hombres como él o yo, después de la ducha, si no nos secamos, en 10 minutos está seco. Y es lo mismo con la tierra. Cuando no hay vegetación, se seca la tierra también, porque los árboles funcionan como sistema de humidificación de la tierra, de la cobertura vegetal, pero también del aire y de las nubes. Crea un microclima sobre la selva que es importante en Brasil porque los corrientes van hasta los Andes y bajan hasta São Paulo, y sin la Amazonía, São Paulo es un desierto. Natalia, no sé si quiere aportar algo más. No, justamente iba a hablar del efecto de la pérdida de las nubes en el Amazonas, que eso también reduce la cantidad de albedo, entonces eso va a generar que justamente absorba una mayor cantidad de energía solar y eso recalienta aún más este territorio y va retroalimentando este círculo vicioso. Hay más problemas en la Amazonía. Vamos a hablar de redes criminales, de minería y luego les quiero preguntar, a vuelta de pausa, si todas estas serie de las COPs, si valen para algo, ¿no? Que yo creo que es la pregunta que al final se hacen todos los oyentes y telespectadores. Otra COP, pero ¿esto al final pone soluciones encima de la mesa o no? Será vuelta de pausa en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Harmonize. Sabrina. Jegeli do me something they never do before. Way they trigger me, mon bébé, chéri, oh mi amor. Holy me jegeli. Los Eclipses. Santa Marta y Jerry D. Si supieras que me duele, que esta herida no me cierre, que mi sueño a ti te pese, yo te diga nada a que huele y todavía te estoy esperando. RFI. Aprovechando que la COP30 se ha celebrado estos días en Belén, nosotros en Primera Plana esta semana lo que hacemos es una radiografía completa del estado actual de la Amazonía con sus amenazas y lo que supone no solo para la región, sino para todo el planeta. Lo hacemos con el arqueólogo especialista en la Amazonía, Stefan Rostán, con Natalia Doloisio, antropóloga especializada en impactos sociales y culturales, y con la ingeniera medioambiental Laura Arcila Patiño. Antes de la pausa estábamos hablando de esas amenazas, hemos hablado de la deforestación, pero también tenemos que hablar de las redes criminales. La expansión de redes criminales juega en contra de resolver
toda esta problemática, imagino, Natalia. Sí, totalmente. Creo que la complejidad alrededor de este tema reside en el hecho de la superficie del Amazonas y sobre todo la cantidad de países involucrados. Y por otra parte también la normativa de cada país. Es decir, que hay tratados y convenios regionales para justamente reducir esta criminalidad, pero resulta muy difícil la ejecución porque cada país en definitiva va a ejecutar las leyes de manera individual y como considere que sea necesario. Claro, y eso implica diferentes tiempos de tratado a nivel judicial, de condenas, etcétera. Entonces claro, que los políticos admitan que la cooperación internacional entre las bandas del crimen organizado es más fluida que entre los propios gobiernos. Esto es devastador para la Amazonía. La cooperación tiene que está en el centro de todo esto. No sé cómo lo ve, señor Rostam. Sí, pero bueno, cada país tiene su manera de manejar su selva y contradicen de un país al otro. Y se habla de los criminales, también hay criminales en las ciudades que favorecen la muerte de el crimen de los indígenas, de los habitantes, y muchas actividades criminales que en realidad vienen de las ciudades afuera de la Amazonía. No todo está concentrado en la Amazonía. Lo que pasa es que habría que engrasar más esos mecanismos de cooperación como solución al problema, ¿no, Laura? Pues a ver, es que hay que poner en contexto que estamos hablando de una selva densa, ¿sí? Donde puede haber muchas cosas que desde arriba no podemos ver y que no hay como tal unas fronteras entre territorio. El Amazonas es un territorio enorme que no está, digamos, dividido. Acá hay una reja que separa país de otro, entonces no podemos tener como ese control específico de qué se está haciendo en cada territorio del Amazonas, de cada país, de Colombia, de Venezuela, de Brasil. Entonces hablamos hasta de rutas del oro ilegales, que es rutas que vienen de un país a otro y que no hay ninguna frontera ni ningún control, ¿sí? Para entender esto, yo creo que deberíamos entender bien lo que es el Amazonas en sí. Como el señor Rostam lleva 40 años ya estudiando la Amazonía, le quiero preguntar cuáles son las creencias que tenemos falsas sobre esta selva, completamente falsas, las que más nos hemos forjado que no son como... que han quedado en el imaginario colectivo, pero que... Creo que empezaron cuando Cristóbal Colón llegó en la Amazonía, en el delta del Orinoco, en su tercer viaje, y pensó que llegaba al paraíso terrestre, es decir, una selva salvaje. Y eso es lo que se quedó hasta hoy en día, hasta adentro de la cabeza de algunos científicos, que es una selva donde el ser humano no tiene acción y hasta yo estoy combatiendo esa idea, pero es verdad que mucha gente piensa que los habitantes de la Amazonía viven como en tribu de manera salvaje, que no tienen en realidad está una selva donde creció muchos inventos, la primera cerámica del continente americano, muchas domesticaciones de plantas y hubo hasta ciudades, ciudades de tierra hace 3.000 años en la selva. En realidad estamos solamente descubriendo lo que es realmente la selva amazónica. Son 15% de la biodiversidad mundial que está en la Amazonía. Hay más de 16.000 especies de árboles en la Amazonía. En Francia tenemos 200 especies de árboles. Así que es un tesoro de biodiversidad. No es tanto un pulmón, es una biodiversidad fuerte que sabemos hoy en día la biodiversidad es indispensable a un buen vivir del globo, ¿no? Hay un estallido de protesta indígena en Belém porque... dicen ellos, estamos excluidos de la COP30. ¿Por qué los defensores y los principales conocedores de la selva son los excluidos de una COP que Lula impulsaba con el reclamo amazónico, precisamente? ¿Por qué?
Creo que es parte de esta lucha con los poderes económicos y los intereses económicos. Creo que justamente los pueblos originarios forman parte de un grupo que lleva ideales económicos también, que atentan justamente contra el modelo económico propuesto por el agrobusiness. Entonces eso para mí es como la razón En la principal. COP de París hace 10 años, Sí. yo propuse de invitar tal vez más habitantes de los trópicos, porque había solamente especialistas europeos, occidentales, y los indígenas no estaban. Ahora hay indígenas, pero no participan a las decisiones. Y lo que ha crecido es el número de lobistas. Sí, que son mayoristas en las decisiones, y así que los habitantes, que son los primeros actores de salvar la tierra, la selva, no son invitados a las decisiones. Creo que tengo duda si fue una buena idea de utilizar como mascota un monstruo de la selva que se llama el curupira, que tiene los pies al revés. Porque de ley camina al revés, retrocede y no avanza. Así como símbolo de una COP, no sé si es una Está buena bien visto, idea. claro, porque además son ellos los que están en primera línea visualizando las consecuencias del cambio climático y parece contradictorio excluirlos. Laura. Sí, yo aquí quisiera decir una frase que leí en estos días Sí. de Héctor Adot Faciolince, un escritor colombiano, en su último libro dice: no es la geopolítica, no es la ideología, son las personas las que nos enseñan a querer y a darles un rostro y una identidad a las naciones. Bueno, esto nos dice mucho lo que está pasando en este momento en esta COP, que son las comunidades las que están ahorita alzando la voz y haciéndose ver, porque son ellas las que de humano a humano nos están transmitiendo por qué es importante este territorio, porque ellos lo viven de una manera, como decía ahora Natalia, ellos lo viven de una manera distinta como nosotros lo vemos. Nosotros lo vemos como unos recursos hídricos, biológicos, un montón de recursos podemos ver ahí, pero ellos lo ven como su propio cuerpo. Natalia, el hecho de que estos defensores de la Amazonía hayan protestado efusivamente, que se les haya visto en la COP casi como lo más remarcable estos días, podríamos decir, es al menos importante, digamos, el espacio mediático que por lo menos sí que han tenido, sí que estamos hablando de ello. Sí, sin dudas han tenido un rol mucho más importante que en las COPs precedentes. Por ejemplo, han formado el programa Kuntari Katu, en el cual básicamente se han formado a distintos líderes indígenas, se los ha formado en temáticas como diplomacia, se les ha enseñado inglés para que puedan comunicarse, pero el problema es que han sido invitados al sector azul, pero no han podido tomar decisiones, con lo cual el rol sigue siendo muy de visitante. Entonces, yo creo que ahí radica el problema, que sí, se les ha dado más importancia, pero de manera limitada. O sea, sí que han tenido ese espacio mediático que por las protestas, pero en la toma de decisiones ahí está el freno, ¿no, señor Rostan? Ahí está el freno para ellos. Sí, claro, porque no alcanzan a defender sus opiniones. Creo que la COP en general vale, pero no sirve. O no sirve como lo esperamos. Pero hay que pensar un mundo sin COP y sin protesta, sin evaluación del clima, del cambio climático, que ahora es un cambio ecológico fuerte. La COP permite pensar y tener acciones. Uno de los primeros efectos de la COP, creo, desde que empezó, es de convencer al mundo entero que hay un cambio climático. Cambio climático con la razón de acciones humanas. Ahora no hay ni un científico que duda de eso. Ahora aunque políticos hay algunos, ¿eh? Hablo de científicos, de gente que sirve. Los que toman las decisiones no sé si están tan Ese convencidos. es el problema. Todavía claro. no. Creo que saben, pero no quieren ver. Efectivamente, sí. Y la cosa ahora es de evaluar bien los peligros de los países y cómo solucionar estos peligros, y también de ver cómo podemos bajar nuestra producción de CO2 y de cambiar de las energías fósiles para ir en otras
otros recursos, ¿no? Y hay que también valorar que a esos políticos que son negacionistas o que al menos no creen o no muestran tener interés por esto, son los votantes los que les ponen ahí también. Eso también es importante, no se ponen solos, hay votantes. No sé, lo comentaba el señor Rostand, que había sacado el tema de la utilidad de las COP, porque esta pregunta se la hacen muchísimo los telespectadores y los oyentes tanto de Radio Francia como de France 24. ¿Sirven las COPs? Es decir, ¿es verdad esa sensación que tenemos a veces un poco de simplemente estamos dando vueltas a una ruleta rusa donde siempre caemos en promesas que luego no se cumplen? ¿Eso es tanto así o no, Laura? Pues... ¿Sirven las COPs para algo realmente? Es que si no se habla, entonces, ¿cómo vamos a solucionar? O sea, yo creo que hay que poner en la mesa en qué va cada país, qué es lo que se está haciendo después del Acuerdo de París, qué se está haciendo en cada país, qué se mejoró, qué está dispuesto también a cambiar. Entonces, decir que no sirven es, yo creo que sería el panorama perfecto para los que dicen que el cambio climático no existe, pero no es que no exista, sino que pues, no quieren hacerse responsable de lo que están dañando. Pero entonces para mí sí es algo que es importante, que se debe de poner pues como un límite y unos acuerdos más fijos y más estrictos, porque pues, estamos en un punto de no retorno. ¿Sirven las COPs o no? Yo creo que sí, que son espacios internacionales muy importantes y necesarios, porque hay que pensar que hay un cambio muy profundo y mucho más invisible de lo que uno se da cuenta, que es también la descolonización, ¿no? De la mentalidad, en el sentido de que estos espacios, como decía mi colega, tradicionalmente estaban ocupados por investigadores, por autoridades occidentales, y de a poco creo que se va viendo un cambio, una transición en que los países del sur empiezan a tener más peso en la toma de decisiones, así como también los pueblos indígenas, pero muy de a poco y bueno, va a llevar tiempo. Del papel de los pueblos indígenas en la COP. Los pueblos originarios reivindican otro modelo de desarrollo más allá de los monocultivos de soja y de carne que han arrasado la Amazonía. Pero ¿esto es posible? Sí, por supuesto. Posible es. Esto, desincentivar esa idea es también contraproducente, ¿no? Que todos nos convenzamos de ese determinismo fatalista, de no se puede hacer nada. Sí, claro que se puede hacer cosas. Y la prueba son 13.000 años de ocupación de la Amazonía por los indígenas que nunca cultivaron una sola especie, pero una diversidad. Hay pequeñas chacras con unas más de 60 especies diferentes. La biodiversidad de la selva se reproduce en la agricultura. Y eso es importante. Cultivar varias especies que se ayudan entre ellas. Es una conexión entre todas esas especies. Y los indígenas han comprobado que es posible vivir en la selva muy bien. Como he dicho, hay ciudades, hubo ciudades en la selva, o ciudades indígenas de hace 3.000 años que vivían muy bien, producían para miles de habitantes sin problema por ese uso razonable de la selva. Nosotros no somos razonables, somos como niños caídos en la mermelada y comemos la selva sin reemplazar o favorecer la resiliencia de la selva. Lo que hacen los indígenas. Siempre es posible de cambiar. Pues nos vamos a quedar con esa idea, me quedo sin tiempo para más. Siempre es posible cambiar, no hay que adherirse al fatalismo determinista. Muy importante que nos quedemos con esa idea. Muchísimas gracias a los tres, a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias. Gracias.